noches, Dios les bendiga y puedan ustedes con sus vidas bendecir el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús se bendice con nuestra vida y después con nuestros labios. Para que lo que salga de nuestros labios sea lo que nuestra vida es. Y podamos dar gloria a Dios. Porque si con los labios decimos una cosa y con nuestra vida otra, no podemos dar gloria a Dios. Y en eso todos tenemos que aprender. Así que Dios los bendiga y puedan ustedes bendecir el nombre maravilloso de Jesús con sus vidas y sus labios. Hoy es miércoles, es la mitad de la semana. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos ausentes y presentes, presentes acá y ausentes en todas las naciones, donde de alguna manera, en algún corazón y en alguna vida hemos sembrado la palabra directamente o a través de estos medios. Damos gracias a Dios y bendecimos hoy este día, bendecimos al nuevo presidente de los Estados Unidos. Nos alegra mucho su presencia en la primer potencia de la tierra y anhelamos que le vaya muy bien, que un espíritu de revelación y sabiduría descienda de lo alto para que sea el Espíritu de Dios el que le enseñe las cosas fundamentales sobre esa nación y la tierra, porque esa nación nació sobre la palabra, nació sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Dios bendiga al presidente y a la señora vicepresidenta, que pues es algo muy especial saber que esa dama es la vicepresidenta de los Estados Unidos. Es motivo de mucha alegría saber que una mujer escala esas posiciones con el día a día, con la lucha, con la inteligencia, con la razón y con el espíritu, por supuesto. Que Dios la bendiga también y bendiga a Estados Unidos. Damos gracias a Dios por nuestra patria, para que todo salga bien también acá, para que cese la maldad y la violencia, para que Dios se acuerde de nosotros y nos bendiga con su santa presencia y derrame su Santo Espíritu en medio de nosotros, para que se despierte en nuestra nación y también en Estados Unidos y en todas las naciones de la tierra un espíritu de oración y de gracia, porque la oración es la que va a cambiar las cosas. Hoy quiero compartir con ustedes un devocional que hemos titulado Sus promesas y la oración, o la oración y sus promesas. Las promesas son de Dios. Y quiero leer la primera promesa que está en Juan capítulo 14, versículo 12. Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué promesa tan grande esa. Sí, esta promesa de Juan capítulo 14, versículo 12 es una de las más poderosas de la palabra de Dios, especialmente en relación al poder, porque sale de la boca de Jesús. De cierto os digo. Es una palabra muy poderosa y revela un secreto que todos tenemos en nuestras manos. En algún rincón de nuestra vida están escondidas las promesas de Dios, y está escondida esta promesa. Es para nosotros, y es como cuando uno tiene algo en su propio cuerpo que perdió, las llaves, el lapicero, no sé, y uno busca y busca y busca por acá y no lo encuentra, y de pronto se da cuenta que sí estaba, a veces en nuestra propia mano, y lo estamos buscando en otras cosas y lo tenemos en la mano. Así son las promesas de Dios, están allí, pero solo cuando somos sensibles a las promesas de Dios. Somos sensibles a las promesas de Dios cuando entramos en oración y en comunión con Dios. Entonces nos vamos haciendo sensibles a las promesas de Dios. Como fruto de la oración, empezamos a ver las promesas de Dios, a confesar las promesas de Dios, a esperar en esas promesas. Un hombre del siglo XIX, un guerrero espiritual llamado E.M. Bounds. E.M. Bounds decía: solo Dios puede mover montañas. Solo Dios puede mover montañas. Pero la oración y la fe pueden mover a Dios. A mí me fascina esta reflexión. Solo Dios puede mover tus montañas. Dicen que la fe mueve montañas.
Dios mueve montañas. Y nosotros con nuestra fe y la oración, porque la oración cambia las cosas, ese es el lema de nuestro ministerio, es el lema de nuestra iglesia. Y nosotros con la fe y la oración podemos mover el corazón de Dios, mover a Dios mismo con la oración. Es más difícil mover a Dios que mover una montaña. Las montañas y los gigantes los mueve Dios, pero la oración y la fe mueven a Dios mismo, mueven su corazón. ¿Por qué no se hacen reales las promesas de Dios en nuestra vida muchas veces? ¿Por qué algo que sale de la boca de Dios, del corazón mismo de Dios, no se cumple en nuestras vidas? Cuando sabemos que Dios no miente, que Él es la fuente de la verdad, Jesús es la verdad misma. Todo el que se enfrenta a Jesús confronta su verdad. Porque algo que sale de la boca de Dios no se puede realizar en nuestras vidas. Todos nosotros hablamos con la boca llena de las promesas de Dios. Todos nosotros leemos mucho sobre las promesas de Dios. Nos interesa ese tema de las promesas de Dios. Los mantenemos en teoría en nuestras vidas. Hablamos también cómo se cumplieron las promesas de Dios en hombres de la Biblia y en grandes héroes de la fe. Es más, podemos escribir libros, de hecho hay muchos libros sobre las promesas, pero tú puedes escribir un libro sobre las promesas sin haber saboreado una sola promesa de Dios, porque las tienes como conocimiento, pero no ha llegado a tu corazón. Moisés es grande entre los grandes de la fe, alguien muy cerca al corazón de Dios, pero Moisés muestra en su propia vida a menudo que las promesas de Dios no cree en ellas, no las espera, no las confiesa, no encuentra la llave para abrir las promesas de Dios sobre su vida y sobre su pueblo. Pero esas promesas están, Dios se las dio, pero Moisés precisamente no es el modelo de aquel que caminó sobre las promesas de Dios. Él es el modelo de aquel que se enamoró de la presencia de Dios y se volvió adicto a la presencia de Dios, y además aprendió obediencia, luego aprendió oración y aprendió muchas cosas lindas, pero inicialmente en grande etapa de su vida él tenía un problema grave con las promesas de Dios. Y cuando estudio la vida de Moisés, al cual admiro mucho, me encuentro que habían unas 3 razones por las cuales Moisés no fue un verdadero líder que lideró al pueblo basado en las promesas de Dios, y que al terminar su ministerio en la tierra, lo que podemos ver es que el pueblo de Israel en el desierto no se apropió de ninguna de las promesas de Dios. Por eso vagó 40 años en el desierto. De ninguna de las promesas de Dios, porque su líder no era un hombre que vivía de las promesas de Dios. Y descubro 3 cosas en la vida de Moisés que están en nosotros también y pueden estar en ti. Y él las corrigió con el tiempo. El Espíritu Santo le fue mostrando y lo fue llevando a una comunión íntima con Dios. Y las corrigió, pero se perdió mucho, porque el pueblo no descansó en las promesas de Dios. Y los 3 aspectos que estorbaron a Moisés en las promesas de Dios, quiero compartirlos contigo en esta noche. Primero, Moisés era un hombre muy visual, y nosotros somos muy visuales. Moisés se crió en la corte de Faraón viendo placer, derroche, lujo, belleza humana, glamour humano, desfiles, carruajes, mujeres adornadas con la cosmética egipcia, que era todo un arte. Los hombres también, los trajes, los carruajes, los templos, las ciudades eran hermosas, eran exóticas. O sea, había una visualización, había mucho para encantar nuestros ojos. Y también el pueblo en Egipto estaba esclavo y amasaba el barro y la miseria, pero veía la grandeza, la belleza, lo exótico, lo grandioso que era ese imperio y esa cultura. Y se enseñaron a visualizar grandes palacios, grandes templos, grandes monumentos. Eran muy visuales, aun cuando
vinieron las plagas sobre Egipto, el pueblo, y Moisés lo que vieron fue maravillas de Dios visualizadas en todo sentido. Y en la noche de la Pascua fue lo mismo, y cuando salieron, pues imagínense las maravillas, digamos, mejor que no vieron: el mar que se abre, una columna de humo, una columna de nube, una columna de fuego en la noche, el ejército de Faraón que cae allí al mar, luego el maná, el agua de la roca, los enemigos que se van sujetando. O sea, era muy visual, como somos nosotros, que el 96% de lo que somos nos entra por los ojos. Sin embargo, llega un momento en la vida de las personas, y en la vida de Moisés, en la vida del pueblo, en la vida tuya y en la vida mía, en que ya lo visual pasa, y hay que enfrentar otras cosas de la vida real que no son tan visuales, que se ven pero con otros ojos. La ciencia ve muchas cosas con otros ojos, y espera y relaciona y lucha, investiga, error, fracaso, acierto. No es fácil. En la ciencia no todo está así, wow, ya lo viste y lo creíste. No, casi que lo que sería hay que construirlo científicamente. Y en el mundo de la fe sucede lo mismo. Entonces hay momentos en la vida en que sí, lo visual: diciembre, la Navidad, las luces, los colores, los árboles llenos de luces, los regalos, es lindo. Pero no, en enero ya tenemos que entrar a otra dimensión de la vida. Entonces Dios va llevando a su pueblo de la visualización de todo a contemplar lo que no se ve, a despertar su fe, a despertar sus otros ojos, a despertar la vida de oración. La oración cambia las cosas. Gran parte de la vida nuestra, ¿sí?, es para que aprendamos a descansar en lo que no se ve. Y muchas de las promesas de Dios se escuchan, y se escuchan una sola vez porque Dios no anda repitiendo, pero no las podemos ver permanentemente. Podemos experimentar el gozo y el amor en esperar las promesas, y cuando una promesa se hace realidad, el gozo y la alegría, uno siente casi que un placer espiritual al ver cómo una promesa de Dios se cumple en la vida, pero hay que esperarlas. No son tan visuales como es nuestra cultura hoy. Por eso las promesas de Dios se creen con el corazón, se ven con los ojos de la fe, se confiesan con los labios y se esperan en la certeza de que aquel que prometió es fiel y verdadero, y que eso salió de la boca de Dios. Entonces, ese es el primer problema que encuentro en la vida de Moisés, muy visual, tanto que Dios se le tuvo que aparecer a través de otra maravilla, una zarza que arde y no se consume. Y él veía el fuego y la montaña echando humo, porque Dios sabía que él venía de una corte muy visual. Ese es el primer problema, que no se entró mucho en el mundo de lo que no se ve, en ese mundo que hay que esperar y creer en fe que vendrá. Él no lo conoció sino al final. Segundo, a menudo las promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida por el enfoque que tiene nuestra vida, y eso es otra cosa que encontré en la vida de Moisés. Además de toda la belleza y todo el acierto que tiene esa vida preciosa de Moisés, la Biblia no esconde los errores de ellos, ni de nosotros, ni de nadie. Y además, los errores de nosotros, cuando se ponen a la luz de la verdad de Dios, se vuelven bendición, porque Dios los toma y los usa para bendición. El problema es cuando los escondemos y los escondemos y los escondemos, entonces Dios se aleja de nosotros, porque Dios es luz y es verdad. Leemos Éxodo capítulo 3, versículos del 10 al 14, para que veamos algunos problemas muy graves en el enfoque que Moisés tenía de su vida. Le dice el Señor, Éxodo 3, del 10 al 14, ven por tanto, y ahora te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios lo envía a Faraón y le está hablando cara a cara, le está hablando con todo el corazón. Se le apareció y le está hablando. No es que le mandó un mensaje con alguien, le está hablando directamente. Entonces Moisés responde, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo. Hay una promesa allí ya.
y esto será por señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, serviréis en este monte. Y dijo Moisés: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Diles que yo soy el que soy, el gran yo soy os envía. O sea, Dios le está respondiendo. Luego le da unas promesas Dios a él muy grandes. 3:17, os sacaré de la aflicción de Egipto. 3:18, oirán tu voz. 3:20, extenderé mi mano y heriré a Egipto. 3:21, os daré gracia ante los egipcios. 4:10, pero la respuesta de Moisés es: no sé hablar, soy tartamudo. 4:11-12, yo estaré en tu boca, le dice Dios. O sea, por donde él se mete, Dios le dice: no te preocupes, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Entonces ya cuando no sabe más que decir, le dice: mejor que escojas a otro, mejor que busques a otro, yo no sirvo para este trabajo. Entonces Aarón hablará por ti. ¿Cuál es el problema que se ve allí en la vida de Moisés? Que es un problema muy grande. La respuesta es: está enfocado en él. El Moisés: no soy elocuente, no tengo autoridad, no soy capaz, soy tartamudo, escogí a otro. Moisés se enfoca en sí mismo, saca a Dios de todo el escenario y se queda él, solo como yo, como la víctima, como el fracasado, como el triunfador, o como el que tiene en algunos casos a Dios como un comodín. No digo que Moisés lo tiene, pero a veces nosotros sí. El que me hace todos los favores cuando lo necesito, y cuando mi asistente personal está de vacaciones o está enfermo, mi Dios es el que me hace todos los favores. Moisés no cree ni en su palabra ni en sus promesas, porque no está enfocándose en el Dios todopoderoso que le está hablando, el Dios de sus padres, el Dios que se acaba de identificar, el Dios que le ha prometido, que ha oído el clamor del pueblo, ha conocido las angustias del pueblo y ha descendido y tiene todo el poder. Y le acaba de mostrar una maravilla allí con la salsa que arde y no se consume. Pero Moisés no cree en la palabra, no cree en las promesas, porque no está enfocado en el Dios, en quién es ese Dios que le habla, sino en las dificultades que él tiene. De alguna manera hay mucho egoísmo en la vida de Moisés. Cuando nos acercamos a Dios debemos de creer que Él existe, que tiene todo el poder, y que si nos dijo que lo podemos hacer es porque lo podemos hacer, ¿sí? Jesús dice: mayores cosas harán que yo, porque yo voy al Padre, y yo tengo el poder para delegarlo en ustedes, para que hagan cosas como las que yo hice y aún mayores. Pero para eso hay que caminar sobre las promesas de Dios, y para eso hay que estar enfocados en Dios y no en nosotros, porque nosotros a veces creemos hacer más que Dios, y a veces decimos no somos capaces. Tercero, no se cumplen las promesas de Dios por incredulidad, por falta de oración y comunión con Él, porque no hemos experimentado su presencia, su compañía, no hemos escuchado en la intimidad su voz, lo hemos escuchado siempre a través de otras personas, y entonces la fe no ha entrado en nuestros corazones. En Números capítulo 11, versículos 18 al 32. Los israelitas se quejan porque están cansados de comer maná y quieren comer carne. Moisés es muy presionado por su pueblo, y entonces él se va a Dios y más o menos le dice estas palabras, Números 11 del 13 al 15. No soy capaz de conseguir carne para 800,000 personas más o menos, Señor. No soporto más este pueblo. Además no es mi pueblo, es tu pueblo. Sí. Yo no soy capaz de descansar en tus promesas, nunca me he preocupado por tus promesas, ¿sí? Ni por tu palabra, ni siquiera las maravillas que he visto con mis ojos tan visual que soy han podido transformar mi vida. Se centra nuevamente en Él. Entonces no cree en Dios, que puede hacer un milagro, porque prometió sustentar ese pueblo y ha demostrado con creces que lo puede hacer. Se centra en: yo no voy a seguir,
yo estoy cansado, estoy fatigado. Sí, entonces Dios cumple sus promesas. Le da descanso a Moisés, ayudándole a que nombre 70 ancianos que le ayuden. Sí, pero había incredulidad en la vida de él y había incredulidad en la vida del pueblo. Moisés empezó con el tiempo a caminar en oración y se convirtió en un hombre que más habló íntimamente con Dios, que vio su gloria, vio su rostro, habló con él cara a cara, lo conoció, se volvió adicto a su presencia. Si tu presencia no va conmigo, no haya descanso. Pero no enfatizó nunca las promesas de Dios, no enfatizó nunca lo que Dios puede hacer y lo que Dios le reveló. Sin embargo, el libro de Hebreos dice que es uno de los grandes héroes de la fe. Y dice, por fe se sostuvo como viendo al invisible. Aprendió a ver al invisible. Fue un trajinar muy largo para aprender a ver el invisible, para aprender a hablar con el invisible, para poder aprender a creer en el invisible y a tener una comunión con él. Y la logró. Sin embargo, dejó un vacío muy grande en el pueblo. En el tiempo que Moisés guió al pueblo de Egipto, hacia Egipto, o a la salida de Egipto, hacia la tierra prometida, en todo ese largo trayecto, el pueblo no aprendió a confiar en Dios. No aprendió a creer ni siquiera en una sola promesa de tantas promesas que Dios les había hecho. No aprendió. Y no aprendió porque su líder no aprendió a caminar sobre las promesas de Dios. Él quería caminar en su presencia, en su amistad con Él, pero no quería escuchar mucho las promesas de Dios. La palabra de Dios contiene miles de promesas. Son para todas las mujeres y todos los hombres que se acercan a Él, que lo miran en serio, que creen en su nombre, en su palabra, en su poder, en sus promesas. Sí. Y que sobre todo, por encima de todo, pasan gran parte de su tiempo en oración, clamando al Padre Dios, diciéndole, quiero caminar sobre tus promesas, quiero ver tus promesas cumplidas en mi vida, en la vida de los míos, en la vida de mi pueblo. Sí, que se complacen en esperar confiadamente mientras trabajan y luchan, creyendo en las promesas de Dios, confesando las promesas de Dios, apropiándose de las promesas de Dios, confesando con sus labios que no las han visto pero que las verán, que caminan sobre ellas y se sostienen, ya bien sea en medio de un bosque o en medio de un desierto. Eso nos enseñó Moisés. No te enfoques en ti, enfócate en Dios. Créele a Él de todo corazón, espera en Él y Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Y las promesas de Dios son un gozo saber que existen tantas promesas, y cuando se van cumpliendo en nuestras vidas, el gozo no cabe en nuestros corazones. Que Dios te bendiga y te guarde y te enseñe a descansar en las promesas suyas. Él es fiel y verdadero, y Él te dijo hoy que mayores cosas que las que Jesús hizo en la tierra, las harás tú. Harás lo que Él hizo y aún cosas mayores, porque Él va al Padre y necesita una iglesia con poder en la tierra. Y una iglesia con poder en la tierra no es la que dice que tiene poder o muestra un poder, sino la que vive cerca de su presencia, vive cerca de las aguas, ama su presencia, conoce las promesas y espera en ellas. Amén, amén y amén. Aleluya. Si es su santa voluntad, nos vemos este viernes a las 7:15 de la noche.